Muy, pero muy buenos días tengan todos ustedes. Dios me los bendiga en esta mañana. Que sea la paz, que sea la gracia del Señor, que sea su Espíritu Santo actuando en nuestras vidas a esta hora. Un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes, los que ahora se conectan y más adelante lo harán. Un abrazo enorme, esperando que todo esté marchando de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Amén. Yo creo que cada uno de nosotros ha pasado por esos momentos de tristeza, esos momentos de depresión, esos momentos de soledad, esos momentos que como que oprimen nuestra alma, que como que no nos dejan casi respirar. Inclusive nos preguntamos en esos mismos momentos si en serio, si de verdad, como creyentes, al sentir esa depresión, al sentir esa soledad, tal vez estamos haciendo algo mal. Tal vez estamos en pecado, tal vez estamos yendo en un camino contrario a la voluntad de Dios. Tal vez pensamos en esa situación de soledad, de depresión, de tristeza, de melancolía y de angustia, si esto terminará algún día. Parece que los días son interminables, parece que los días son eternos y como que no salimos de esa depresión, no salimos de esa posición de soledad, no salimos de ese sentimiento que nos hace, aunque estemos rodeados de mucha gente, sentirnos totalmente solos, sentimos que no valemos un peso para nadie, sentimos que somos fracasados y eso como que va creciendo. Todos los días parece que como que va creciendo un poquito y quizá al final, si tú no estás muy de la mano del Señor, si no estás muy cogido de su palabra, si no estás muy relacionado con Él, puedes llegar a tomar una mala decisión, quizás quitándote la vida o quizás apartándote de la fe, apartándote de la esperanza. Entonces, este mensaje que hoy el Espíritu Santo nos quiere regalar es precisamente eso: cómo manejar ese tipo de cosas, cómo poder llegar un aliento de esperanza en nuestras vidas, aún cuando parece que todo fuera eterno y parece que no hubieran cambios, aún cuando parece que todo se derrumba, que todo lo que construimos alguna vez se terminó para siempre y nuestra capacidad de sabiduría como que no nos da para allá, porque definitivamente no tenemos el enfoque necesario para poder salir de esta situación. Entonces, yo quiero invitarle ahí donde está usted, que cierre sus ojos hasta ahora. Vamos a entregar este tiempo a nuestro Señor, vamos a entregar este tiempo a nuestro Dios, para que sea Él y su Espíritu Santo tomando el control de cada una de estas situaciones, de este tiempo, para que sea de alimento a su vida, para que sea de alimento a su alma, y para que sea también alimento a muchas personas que muy seguramente hasta ahora nos escuchan. Misericordioso Dios, Padre amado, Señor eterno, hoy te damos gracias, Señor, por este tiempo. Hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Padre eterno, porque nos trajiste hasta acá, Señor. A pesar de nuestras debilidades, Señor, nos trajiste hasta acá, Señor, a escuchar tu palabra a pesar de lo recurrentemente pecadores que somos, Dios. A pesar, Señor, de desviarnos todos los días, Señor, de tu palabra, de desviarnos de tu propósito, de desviarnos, Señor, de tu camino, Señor, nos traes de nuevo, Señor, con esos lazos de amor para que te escuchemos, Señor. Hoy quiero, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesús, prestar total atención, Señor, en el mensaje que tú tienes para mi vida, Padre. Hoy quiero, Señor, darte las gracias, Señor, por esa misericordia, Señor, que me hace parte, Señor, de los escuchas, porque me hace parte, Señor, de las personas, Señor, que tienen la bendición de poder aplicar esta palabra a sus vidas, Señor, de poder llevarla a sus hogares, Señor, a sus vidas muy al interior de sus corazones, Señor, y tal vez salir de esos momentos, Señor, en que no parece que hubiera esperanza. Gracias, Padre, Señor, por el tiempo, Señor, que nos das, Señor, de ponernos a cuentas contigo. Por eso, Señor, hasta ahora te pedimos perdón si llegamos a esta hora y a este momento, Señor, a este espacio, con nuestro corazón cargado, Padre, con nuestro corazón mancillado, con nuestra alma mancillada, Señor. Tal vez, Señor, en algún momento te hemos ofendido, Padre.
tal vez sabiéndolo o tal vez no, Padre eterno, pero llegamos, Padre amado, para que tú nos enseñes, Señor. Llegamos, Padre amado, por tu gracia. Llegamos por esa gracia, Señor, que nos habilita, Padre eterno, para poder escuchar lo que tú quieres decirnos a nuestras vidas, y por eso te damos gracias por todos y cada uno de los hermanos, Señor, que tal vez se sienten agobiados, se sienten en tristeza, depresivos, Señor, melancólicos, en angustia, mi Señor, para que seas tú, Señor, obrando de manera sobrenatural en cada una de estas vidas, Señor, llevándolo, Señor, a buen término. Gracias, Papá, por tu camino que nos tiendes todos los días, Señor, por alumbrarnos, Señor, por levantarnos, Señor, en medio de los caminos pedregosos, Señor, a unas sabiendas, Padre eterno, Señor, de lo que somos, Señor, a unas sabiendas, Señor, de lo que seremos, Señor, porque tú lo sabes todo, Señor, no podemos ocultarte nada, y por lo tanto, Padre, no nos queda más sino agradecerte, Señor, porque aún en este momento, Señor, nos usas, Padre amado, para que otras personas, Señor, te conozcan a ti. Te damos la gloria y te damos la honra a ti, Señor. Levanta corazones, Señor, levanta vidas, Señor, hasta ahora. Que seas tú, Señor amado, en cada uno de estos hogares, Señor, que están allí conectados, Señor. Que seas tú, Padre amado, Señor, diciéndonos a nuestros oídos, Señor, dándonos la claridad, Señor, de sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, garantizándonos, Padre eterno, que tú no nos abandonarás y que tu mano poderosa, tu diestra firme, la misma diestra, Señor, que liberó al pueblo de Egipto, Padre eterno, es la misma que nos sostiene y nos levanta a esta hora. Te damos la honra, Señor, te damos la gloria, Padre amado, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga, que sea el Señor en sus vidas dándole claridad y mucha fortaleza a estas personas que se sienten totalmente angustiadas y totalmente fuera de sí. En esos momentos como que se abre el abismo y nos traga por completo y no queremos saber nada. Entonces que sea el Señor allí dándonos la dirección para poder levantar a estas personas que se sienten de esta manera a esta hora. ¿Amén? A veces encontramos en nuestra vida esos momentos en donde parece que no hay salida, ¿no? La tristeza, la angustia, la soledad. Tal vez eso es uno de los problemas más tremendos que tiene nuestra comunidad, nuestra sociedad hoy en día, y de hecho muchas mujeres, sobre todo mujeres, pues no estoy diciendo que los hombres no, pero yo creo que muchas mujeres temen a quedarse solas y por eso cometen el primer error al relacionarse sentimentalmente con el primero que pasa, sin importar si está con Dios, sin importar si lo que dice es verdad, si lo que dice es pegado a la palabra, si lo que dice es de una persona íntegra, aún viéndolo con errores y todos, y sabiendo que este hombre o esta mujer puede fallar en algún momento y ha fallado una y otra vez, tal vez en temas de violencia, tal vez en temas de también violencia psicológica y muchas otras cosas. Aún así, el tipo, la señora viene a ti y te dice perdón, tú lo perdonas y continúas con la relación. Sabes muy bien que está mal, sabes muy bien que esa no es la voluntad del Señor, sabes muy bien que estás mal en el camino equivocado, pero continúas, decides continuar a pesar de por miedo a quedarte sola, porque no concibes la soledad, porque no la soportas la soledad. Y obviamente la soledad lleva a otras cosas, ¿no? Lleva la depresión, lleva la tristeza, lleva la angustia y bueno, muchas cosas más. Entonces, hace algunos años, un pastor que era muy, una de las pocas personas que son muy pegadas a la palabra de Dios, que desde su púlpito y desde donde se encontraba, predicaba la palabra de Dios. Este pastor sufría en ocasiones muy continuas de depresión. Aquí es donde nos damos cuenta que esto, como dice el refrán, al mejor panadero se le quema el pan y al mejor doctor se le mueren los pacientes.
¿Por qué? Porque es que la costumbre, o más bien la concepción que tenemos como iglesia, es que este tema de la depresión y este tema de sentirnos así como tan abajo, como tan bajo de nota, pues solamente le dan unos creyentes, y nosotros no tenemos derecho a sentirnos así porque somos hijos de Dios. Y para eso está la palabra de Dios, y para eso Dios nos fortalece, y para eso Dios nos levanta. Pero mire que esto es mentira. Esto es mentira. Esto le sucedió a este pastor, le sucede a muchos pastores, le sucede a muchos personajes, le sucedió a muchos personajes de la palabra, en la palabra de Dios, en la Biblia, y vamos a mirarlos más adelante, pero nos vamos a dar cuenta que a cualquiera, si es hijo de Dios, también a cualquiera le puede pasar esta situación. Y no es que esté en pecado, y no es que esté lejos de la voluntad de Dios, y no es nada de esto. Vamos a ver muchas cosas, inclusive muy inherentes a la voluntad de Dios. Entonces les decía que este pastor hace muchos años sufría de depresión, y llegó un momento en que decidió apartarse del servicio. Regresó después de 4 meses a seguir predicando la palabra, y predicó una vez un mensaje tremendo, obviamente pues dirigido al tema de la depresión y esto. Pero después de su sermón, se suicidó. El pastor se suicidó, dejando unas niñas muy bonitas, dejando a su esposa, y entonces uno pregunta qué habría pasado por la mente del pastor. Un pastor que conocía la palabra, un pastor que conocía de cada uno de los versículos que podían fortalecer a cualquiera. Pero ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó en ese momento de angustia? ¿Qué pasó en ese momento de tribulación? Y uno se pregunta, ¿por qué llegamos hasta esta situación? ¿Y por qué se puede llegar a presentar? Y cuando sentimos ese tipo de angustias, ese tipo de problemas, ahí es donde tenemos que empezar a pensar que quizá tú no estás solo, ¿cierto? ¿En qué sentido? En que quizás si tú fueras una persona sola, que no tuvieras familia ni nada, pues sencillamente sería muy fácil tirarse a la perdición, ¿no? Por decirlo de alguna manera, dejar que pase este momento, tirarte a la cama, no salir de tu cuarto y quedarte ahí. Pero desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo decirlo, nosotros no estamos solos. Algunos de nosotros tenemos familia, ¿cierto? Tenemos familia, tenemos hijos, tenemos un hogar, tenemos una esposa, tenemos una comunidad, una congregación, y muy seguramente ahí es donde empezamos a pensar, hombre, yo no puedo caer. Yo no puedo dejarme amilanar porque tengo a mi familia, mi hijo, mi hija me está mirando, yo soy un ejemplo para ella, y ahí es donde sacamos pecho, y así empieza a consumirnos por dentro toda la tristeza. Tratamos de seguir adelante como sea, aunque la procesión vaya por dentro, dice por ahí el adagio. Hermano, y ahí es cuando se llegan a suceder muchas de las creencias que hay, y es que no estoy así de mal porque el enemigo me tiene azotado, estoy así de mal porque el enemigo no pierde ocasión para ponerme zancadilla, me quiere, dice, y metemos hasta versículos, no, es que el diablo solo viene a destruir y a matar, él me quiere matar, me quiere dejar opacado, me quiere dejar en vergüenza, me quiere dejar acá en el piso, aquí mordiendo el polvo. Y sencillamente, hermano, yo esto lo veo de forma diferente. Sí, el enemigo está allí, el enemigo existe, y lo hemos dicho muchas veces, pero muy seguramente, hermano, el propósito sea otro. ¿Sí? Muy seguramente esa situación sea inclusive un propósito del Señor, y tú no te has dado cuenta porque tienes mentalizado de que es un tema del enemigo y del enemigo y del enemigo, y que el enemigo me hizo esto, y que por culpa del enemigo y el enemigo, y muy seguramente sea un propósito de Dios y no te has dado cuenta. Si el enemigo, hermano, tiene que ver contigo, es porque tu propósito, o sea, todos tenemos un propósito en la vida. Y es un propósito divino, un propósito celestial, un propósito marcado por nuestro Señor. Todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito en la vida. Y si el enemigo está metido contigo, por así decirlo, digamos que sí, si el enemigo está metido contigo, es porque tu propósito le preocupa.
¿sí? Está angustiado por tu propósito y no ve otra forma de impedir que tú llegues a él. Con esos ataques de desaliento, con esos ataques de esa emoción, no significa que el diablo te agarró, hermano. No significa que el diablo te agarró, no significa que tienes un demonio allí adentro que no te deja ni asombra, ¿no? No significa que tienes un demonio propio que no te deja descansar. No significa absolutamente nada de esto. Si no, hermano, si no tenemos un choque con el diablo, si no tenemos un choque con el enemigo, es porque andamos corriendo en la misma dirección que va él. O sea, tenemos que colisionar con él. De alguna manera, tenemos que colisionar con él porque eso nos da cuenta de que estamos haciendo las cosas bien, de que el enemigo le preocupa lo que tú estás haciendo, de que el enemigo le preocupa lo que tú estás desarrollando porque es una amenaza para él. Porque si no fueras una amenaza para ti, pues vivirías feliz y contento. Pero la tienes choques, tienes angustias y tienes todo este tipo de cosas. Los choques, hermano, son parte del llamado. Y siempre lo van a ver. Si no hay choques es porque no estamos haciendo las cosas bien. Algo pasa allí. Si no hay ese tipo de choques, si no hay ese tipo de angustia, si no hay ese tipo de situaciones, es porque estamos haciendo algo mal. Si la palabra no molesta, es decir, si mi predicación no molesta, si mi predicación no incomoda, si mi predicación no redarguye, quiere decir que estoy haciendo las cosas mal. Quiere decir que estoy satisfaciendo los intereses de algunas minorías o inclusive de algunas mayorías. Quiere decir que si no estoy molestando a alguien, si no estoy incomodando a alguien, es que no estoy haciendo las cosas bien. Eso es lo que yo tengo que meterme en la cabeza a mí. Hay algo que le está molestando a alguien y eso me da mi cuenta. Estoy hablando de la palabra, estoy hablando de mis caminos. Cuando estoy en los caminos de Dios, no lo vaya a tomar por otro lado. Pero si no incomoda a alguien y si no molesta a nadie es porque sencillamente tú no eres en absoluto una amenaza para el diablo. Hermano, y al conceptualizar este tema de la depresión, yo diría que esa depresión es la grieta entre lo que esperamos y entre lo que experimentamos. Básicamente es eso. ¿Qué quiere decir eso? Pues también está entre lo que queremos y entre lo que tenemos. También puedo decir que es la depresión es esa grieta entre lo que queremos vivir y entre lo que efectivamente estamos viviendo. Es una grieta entre lo que esperas y lo que efectivamente me está pasando, ¿sí? Lo que me está pasando hoy en día. Y muy seguramente son esas personas que no tienen la vida que soñaban, que no tienen la vida de ilusiones que soñaban, no tienen la vida de felicidad que querían. Esto es lo que hay. Y muy seguramente al no tener esto, al colocar los ojos un poquito más arriba, pues entramos en estos huecos de depresión. Y queremos ignorarla, hermano. Queremos ignorar la depresión, queremos ignorar el dolor, pensando que tarde o temprano se va a ir. Lo ignoramos, no le contamos a nadie nada. Yo soy muy valiente, yo no le cuento a nadie, yo no le cuento al pastor, no le cuento a nadie, porque yo sé que algún momento se va a ir, pero pasan los días y seguimos con lo mismo, la depresión va aumentando y va a llegar un momento en que, como te decía al principio, tú te vas a empezar a apartar de los caminos de la esperanza, de los caminos de la verdad, de los caminos de fe. Y por lo tanto, te vas a apartar de los caminos de Dios. Tu relación, si estamos siguiendo alguna, pues entonces va a ir menguando y definitivamente va a llegar un momento que ya no la tenemos, ya nos va a dar hasta pereza, porque estamos pensando adentro de nosotros que eso no sirve para nada, que Dios no nos escucha, que Dios nos tiene por poco y que sencillamente no quiero y eso se va agrandando. Y entonces
al meterla dentro de mi interior, al meter esta depresión dentro de mi interior, al meter esta tristeza dentro de mi interior y al querer ignorarla, pensando que tarde o temprano se va a ir, pues el único remedio que me queda es fingir. Entonces, si nos preguntan, ¿cómo está, hermanito? Muy bien, bendecido, gloria a Dios, pero por dentro estás muerto. Porque es que nadie puede enterarse de que tú tienes depresión, porque tal vez te dicen que eso es pecado y que hay algún pecado allá oculto y que el tema. Nadie se puede enterar que tienes depresión porque entonces es cristiano, ¿cómo así que lo tiene? Entonces empiezas tú a ignorarlo y a fingir que estás bien. Y tu vida se vuelve una total mentira. Hermano, si escondemos los síntomas, como te decía, muere la esperanza. Si escondemos los síntomas, muere la fe y terminaremos atentando con nuestra propia vida. A nuestra propia vida. Cuando ignoramos ese tipo de circunstancias, se muere en silencio, morimos en silencio, empezamos a ignorarla y empezamos a morir. La esperanza muere en silencio, la fe muere en silencio, es como la hipertensión arterial, empezamos a morir silenciosamente. Y estas crisis fuertes, hermano, es donde estoy hablando de crisis realmente fuertes, no son crisis de que no tengo para pagar esto, no son crisis de que me dejó el novio, no, son crisis verdaderamente fuertes, son crisis que acaban con nuestras vidas, crisis que tú tenías todo construido y lentamente ves como todo se acaba, y empiezas tú a hundirte un poco más y un poco más, y son crisis fuertes, son esas crisis en donde todo el mundo te pregunta, ¿dónde está tu Dios en este momento? Y tú no sabes qué responder porque también piensas lo mismo, ¿dónde está Dios? No lo encuentras por ningún lado porque tu relación acabó, tu relación va de mal en peor, no lo encuentras, no lo puedes encontrar ni lo vas a encontrar porque te separaste, al ignorar el dolor, a no decirle a nadie lo que estaba pasando contigo. Es cuando se te cae todo de un momento a otro. De un momento a otro estabas bien y al otro día definitivamente no tienes nada. Eso es depresivo, eso es totalmente mortal para nosotros como humanos, porque estamos acostumbrados a un cierto, por decir, a un cierto nivel donde creemos que tenemos asegurado todo. Y cuando esto se cae, o cuando pasa un tiempo y esto como que no cambia, pues nos queremos morir. Entramos en esta depresión. Llegan las emociones, llegan las preguntas, y te preguntas a ti mismo, pues ¿por qué si soy creyente? ¿Por qué si creo en Dios pasa todo esto? ¿Alguna vez nos preguntaríamos, ¿alguna vez podré levantarme de nuevo después de toda esta crisis? ¿Alguna vez podré otra vez hacer lo que hacía antes? ¿Podré ser la misma persona? Porque es que después del golpe como que no hay nada más que esperar. Y te preguntas, ¿cómo voy a seguir adelante? ¿Cómo voy a seguir adelante? Allí realmente, hermano, es donde se pone a prueba nuestra fe, lo que hemos aprendido. Todos estos años de meditar en la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios, de la oración, aquí es definitivamente donde se pone a prueba nuestra fe. Muchos de nosotros, hermanos, nos pasamos, muy seguramente nos pasamos la vida llorando en silencio, muy seguramente lloramos en la oscuridad por la noche cuando nadie nos ve, cuando nadie nos puede reclamar absolutamente nada, dándole alimento más y más a esa depresión. Llega un momento en que ya baja los brazos, llega un momento en que no puedes más y concluyes que algo malo debiste haber hecho, que algo malo estás haciendo. Y aparte de eso, encima llega el enemigo y te empieza a cuestionar tu identidad con Dios, de que si eres hijo de... Y lo mismo que hizo el enemigo con Jesús en el desierto, lo hace contigo. Si realmente eres hijo de Dios, si realmente eres hijo o hija de Dios, no deberías estar en esta situación. Lo mismo que le dijo a Jesús.
Si realmente eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Si realmente eres hijo de Dios, tírate allá arriba. Si realmente eres hijo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo hace contigo. No tiene otra estrategia, es la misma. Por siglos y siglos y siglos te dice al oído siempre mentiras. Peor de todo, hermano, es que nosotros no las estamos creyendo hasta que tu fe sucumbe. Porque obviamente no somos Dios, o sea, no somos Jesús en el desierto. Muy inferior a él, y podemos saber palabra y todo esto, pero realmente ante estas situaciones muchos hermanos sucumben como el pastor que murió. David, hermano, fue ungido de adolescente, más o menos diría yo que fue ungido de adolescente, pero él fue rey hasta los 30 años, o sea que si decimos que fue ungido a los 15 años y fue coronado monarca a los 30 años, pues hubo 15 años allí como de silencio. 15 años de silencio y un silencio eterno. Un silencio eterno que empezó a hacer mella en el corazón de David. Quiero hablar de David. Quizá David pensó que todo lo que había dicho el profeta acerca de él cuando lo ungió, el profeta Samuel, era carreta, ¿sí? Quizá David pensó que Dios no estaba trabajando en sus cosas, cuando realmente Dios sí estaba trabajando en el plan. Allí estaba, aunque David no estaba viendo eso, aunque David no estaba viendo esto, Dios definitivamente estaba trabajando en el plan. Y ahora yo te digo a ti, aunque tú no veas a Dios en esas situaciones tan difíciles, aunque tú no veas a Dios en esas situaciones de angustia, de tristeza que te causa dolor y lágrimas, Dios está trabajando. Dios está trabajando en ti, Dios está trabajando en mí. El campo, hermano, el campo de prueba de David fue una cueva. El campo de prueba de David fue una cueva. Y ustedes tal vez recordarán cómo se llamaba esa cueva. Era la cueva de Adulam. La cueva de Adulam. Fue, hermano, una oportunidad para crecer esta cueva. ¿Sí? Es una cueva, algunos le dicen la cueva de la transformación. La cueva de Adulam definitivamente fue una prueba de David para poder crecer. Fue una oportunidad para poder madurar, para poder probar su carácter. Y es tal vez la misma cueva en la que te encuentras tú. Es una prueba que logrará formar tu carácter, es una prueba que te hará crecer. Y David, hermano, tenía talentos, ¿cierto? Todos conocemos los talentos de David. David era un líder nato, el hombre, un guerrero tremendo. También era poeta, ¿cierto? También era músico. Y hasta bonito era, dice la palabra de Dios, que era bien parecido, ¿no? Entonces tenía talentos, pero hermano, nada de esto le sirvió para salir de esa situación de depresión que empezaba a experimentar David. Nada de eso le sirvió. No le sirvió ni la poesía, ni la música, ni ningún talento para pasar la frontera de la depresión, porque le tocó a David pasarla. David, hermano, enfrentó un cúmulo de emociones durante todos esos 15 años. Los 15 años que estoy hablando, desde cuando fue ungido hasta cuando fue monarca. Tuvo, hermano, que huir para no sucumbir ante la ira de su suegro. O sea, si tú tienes problemas con tu suegro, este señor estaba peor. Él tenía que huir, su suegro lo quería matar, ¿no? Y al enfrentar todo esto, al enfrentar todo lo que David estaba enfrentando, solo buscó refugio en la escritura. Empezó a escribir sus salmos, solo buscó refugio en la música, empezó a componer. Hermano, y hay 8 salmos compuestos por él en su vida como fugitivo. 8 salmos que hablan de esa etapa. Tremendos salmos. Supo canalizar eso que su corazón empezaba a sentir, ¿no? David, hermano, no podía hacerle frente
a un monarca, pues por todo el poder bélico que tenía Saúl. O sea, Saúl tenía ejércitos, tenía armas. David no tenía absolutamente nada en aquel momento. Y así que él encontró un lugar donde quería estar solo. Él empezó a buscarlo, él empezó a buscar, así como usted empieza a buscar un lugar donde usted pueda llegar a estar solo, donde no haya nadie que le friegue la vida, en donde no haya nadie que le diga nada. Inclusive tal vez usted recordará esas palabras de su mamá. A mí me lo decían, me decía, un día de estos me voy a largar de aquí a un lugar donde nadie me encuentre, donde nadie me pregunte, donde nadie me diga nada, donde me quiero largar. Y yo creo que muchos de nosotros, y si no todos, siempre pensamos así: yo quiero irme de acá, quiero dejar todo tirado, quiero irme a un lugar allá lejos donde nadie me diga nada. Así David empezó a buscar su sitio en solitario, ¿sí? Su sitio solito, ese lugar donde pudiera estar solo, donde en medio y lo encontró allí en el medio del desierto. En el medio del desierto encontró su lugar donde podía realmente abrir su corazón hacia Dios y reunir los pedazos rotos de su corazón. Lo encontró allí en el desierto. Y definitivamente eso fue la cueva de Adulam para David. La cueva de Adulam para David, un lugar frío, hermano. Un lugar frío, un lugar oscuro, porque definitivamente básicamente no era el lugar, sino era el estado del corazón de David. Un lugar frío y un lugar oscuro. Pero hermano, allí mismo se templó su confianza. Allí mismo se templó su confianza, allí mismo se templó su fe, allí descubrió su sacrificio, dice la palabra de Dios, su sacrificio de alabanza. Ojo con esto. Definitivamente este tipo de cosas, este tipo de acontecimientos, este tipo de dificultades, este tipo de tristezas, este tipo de depresiones, este tipo de aflicciones, por así decirlo, eso hace los tiempos difíciles. Es decir, estos tiempos así como los estamos planteando, como los estamos viendo, hace que nosotros podamos ver a Dios desde otra perspectiva, de otra forma, de otra manera. Por eso, hermano, las oraciones más sinceras, las oraciones que salen del alma, las oraciones que salen del corazón, salen precisamente de los corredores fríos de un hospital, de una unidad de cuidados intensivos. Sale desde el lugar, desde el césped recién cortado de un cementerio. Y nunca salen del interior de las iglesias. Porque muy seguramente usted va a encontrar allí personas que están pendientes de su celular. Porque muy seguramente usted va a encontrar allá personas muy pendientes de su reloj y a la hora que termine el pastor de dar la predica. Pero en esos sitios, en esos hospitales, en esas unidades de cuidados intensivos, en los cementerios, es donde realmente salen las oraciones más llenas de dolor y más eficaces hacia nuestro Dios. David, hermano, no quería estar en la cueva de Adulam. Pues, ¿quién iba a quererlo? No, pues si hubiera tenido otra opción, o se hubiera quedado en el palacio. Pero no tenía opción, tenía que estar allí en la cueva de Adulam. La cueva de Adulam era un propósito para David, para levantarlo, para poder llegar a ser el rey que fue. ¿Quién no quería estar en esa cueva? Y hermano, el sitio donde ahora estás, muy seguramente no es el sitio donde quieres estar. No era lo que tenías planificado, ¿cierto? No era lo que tenías planificado cuando declaraste tus votos en el altar. ¿Ah? No era lo que querías cuando te embarazaste, ¿cierto? No era lo que querías cuando te divorciaste, inclusive, ¿no? No era lo que querías cuando tomaste la decisión de servirle a Dios, de hecho. Pero es aquí donde Dios te quiere.
Es aquí donde quiere Dios que estés. Donde quiere Dios que estés por un tiempo es aquí, en el lugar donde te sientes mal. Así que, como dice el adagio, el mal tiempo, buena cara. Hermano, y aquí puedo decirte, hasta aquí a esta altura, que no fue el demonio el que te apartó para llegar a ese lugar donde estás. Quizá fue Dios que planificó tu cueva. Mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro. Primera de Pedro 5, versículo 10. Dice la palabra de Dios: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tremenda palabra. Esta palabra a mí me encanta porque me da la promesa de que esto es temporal, de que esto va a pasar, de que el mismo Señor que te lo prometió es el mismo Señor que te va a perfeccionar, que te va a afirmar, que te va a fortalecer y que te va a establecer. Mira cómo lleva una secuencia. Primero te perfecciona, es tu cueva. Tiene que perfeccionarse y para ello tienes que pasar por la cueva. Te afirme, te pone los pies muy firmes, te fortalece para que enfrentes lo que tiene que venir y finalmente te establece. Bonito, ¿no? Hermano, y aquí es donde definitivamente empezamos a cuestionarnos sobre lo que nos dicen. No, es que te pueden estar diciendo cualquier pastor o cualquier superapóstol, de esos que se creen apóstoles hoy en día. No, es que yo no paso pruebas porque yo soy un hijo de Dios. No, es que yo no paso pruebas porque yo soy el líder de la congregación no sé qué y a mí Dios no sé qué. No, es que yo no paso pruebas, hermano. Yo voy en carros de fuego, yo no paso pruebas. Yo voy en carritos de fuego, el vecino es el que va en Uber, yo voy en carros de fuego, yo no paso por absolutamente ninguna aflicción. Todos los demás van en Uber, yo voy en carros de fuego. Hermano, todos los hijos de Dios tenemos un propósito, vuelvo y te repito. Si estás fuera de Él, no tendrás problemas, ¿no? Porque el diablo no estará amenazado. De lo contrario, sí, tendrás problemas, tendrás aflicciones y porque eres una amenaza para el enemigo. Entonces, la persona que te diga eso es mentira. Todos y cada uno de nosotros pasamos por ese tipo de dificultades. Quizás tú nunca has tenido depresión, quizás tú nunca has tenido tristeza, pero definitivamente hay angustia y hay cosas allí, hay desesperación. Hay personas que lo tienen y no por eso quiere decir que no son hijos de Dios. Todos los hijos de Dios tenemos ese propósito y por lo tanto vamos a pasar por allí. De lo contrario no estamos en el camino. La cueva, hermano, la cueva tiene sus recovecos. Mire, y vayamos allí precisamente cuando David llegó a la cueva. Primera de Samuel 22. Mire que lo voy a invitar a que también estudie Primera de Samuel 21. En Primera de Samuel 21... En Primera de Samuel 21, desde el 8, más o menos, y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día huyó de la presencia de Saúl. Empieza a huir. Y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? El rey de la tierra, el hombre ya tenía su fama. ¿No es este del que cantaba en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor. Y ya cuando llegamos al verso 22, al capítulo 22, ahí viene cuando David conoce la cueva. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él.
y se juntaron con él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Hermano, la cueva tenía sus recovecos. La cueva tenía sus recovecos, y esos recovecos estaban dibujados en las emociones de David, las emociones que tú también tienes. Estaban dibujados en ese momento, en ese espacio, cuando la fe y la esperanza definitivamente sucumbe, cuando la fe tambalea. No hay nadie allí, ¿sí? Es un lugar solo, y este momento es cuando tú empiezas precisamente antes. No hay nadie que esté exento de pasar por esta situación. La cueva tiene sus recovecos, es un cúmulo de emociones, es un cúmulo de sensaciones, donde definitivamente vas a pasar por allí y vamos a tener esta sensación. No pienses que por ser creyente no te va a tocar. Hermano, aquí llegó a la cueva de Adulán, y aquí nos dice la palabra de Dios que se le juntaron 400 hombres. Más adelante en el capítulo usted va a poder leer que, un capítulo más adelante, que ya no eran 400 sino 600, ¿no? Y cuando llegamos al Salmo 142, que es uno de los salmos que dijimos que había compuesto allí, dice la palabra de Dios allí en el Salmo 142, dice, con voz, en el verso 1, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, mira cómo se siente. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Miré a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Eso es depresión. Estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Obviamente, un ejército completo detrás de David. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. No es que estuviera en una cárcel, era cárceles mentales que fabricamos cuando estamos en esta posición, porque no hay una salida que sea efectiva para nosotros. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio, y la esperanza al final. Mira, hermano, que yo me imagino a David allí en la cueva de Adulán mirando para todos lados. Estaba solo en primera instancia, encuentra la cueva y mira para el otro. Yo me lo imagino arrodillado en un rincón en la oscuridad, mirando para un lado, para el otro, cuando empieza a llegar toda esta gente. Era gente que tenía problemas, hermano. Era gente, digamos que esto estaba lleno de ñeros. Ahí estaban los malos del paseo, ahí estaban los pandilleros, ahí estaban todos los que se quejaban del gobierno, ahí estaban los que el rey Saúl tuvo que levantar, tuvo que subir los tributos, los impuestos, y la gente estaba descontenta. Era gente descontenta. Y seguramente él estaba allí mirando por un lado, estaba solo. Cuando empieza a llegar esta gente, dijo, me imagino yo, diría, ¿qué otra cosa me puede pasar? Yo quiero estar solo y esta gente viene aquí a importunarme, y gente que no siquiera me quiere a mí, gente que no me quiere conocer, gente que no está aquí por lo que yo soy. Dice inclusive el verso 4, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. Él se sentía solo, a pesar de tener a 400 personas a su alrededor, se sentía mal y se sentía solo, así como tú con mucha gente a tu alrededor te sientes solo, porque la gente va por su propósito, va por su beneficio, saca lo que necesita sacar y se va, y te deja con tu soledad, como dice la canción, sola con mi soledad. Y ahí estaba David, pensando muy seguramente, me siento solo, a nadie le importo, así como estás pensando tú. Mis hijos no me quieren, a nadie le importo, solamente les interesa lo que yo puedo hacer con ellos, ¿cierto? Así estaba David, se sentía completamente solo. Y hermano, yo creo que uno como pastor también pasa por esos momentos. También como mamá, o sea, esto no le pega a todo el mundo.
De hecho, a ti te dicen como pastor, me voy de aquí. Cuando unos días antes, cuando unos meses antes, te estaban diciendo, pastor con usted para las que sea, pastor con usted hasta el fin del mundo, pastor usted aquí, usted allá, pastor ¿dónde lo pongo? Y un momento a otro, pastor me voy. Pastor me voy sencillamente porque es que allí me dan más amor. Pastor me voy porque es que allí me pastorean mejor. Pastor me voy cuando en un momentico, unos días antes te estaban diciendo que para ti, para los que sea, pero yo creo que hermano, te pasa a ti tantas veces que ya cubre tu corazón como una especie de bálsamo de parte de Dios y es el que te está diciendo allí, tranquilo que eso es parte de tu formación como David, tranquilo que eso es parte de tu carácter y lo vas a tener que pasar. Al principio duele, claro, pero ya se hace tan repetitivo de esas personas que te señalan y que te juzgan, que ya sencillamente cuando pasa, tú vuelves a recordar el mismo principio. El ser humano es así, hermano. Busca qué beneficio sacar y luego se va. Gente que creías en que tú querías, gente que tú amabas, gente que ni siquiera una despedida te mereciste, simplemente se fueron. Entonces, con los hijos también pasa lo mismo, ¿cierto? Ellos están allí hasta cuando tú tienes algo para darles, cuando tú no tienes nada que darles, entonces no van a tu casa. Es como algo que se repite y no lo hablo por mí, mis hijos afortunadamente todavía están en mi casa, pero uno escucha personas así. Mi hijo vive desde hace no sé cuántos años en no sé dónde y solamente va a mi casa cuando yo puedo darle algo, cuando le puedo dar dinero, cuando lo puedo sacar de problemas, de resto no se aparece por allá. Sacan lo que necesitan y se van. David también se sintió solo, se sintió muy solo. ¿Cuántos de ustedes no se sienten así, de la misma manera que se siente David? ¿Cuántos de ustedes no se sienten de la misma forma? Hermano, y en medio de esa multitud de personas, pues te decía, uno se siente solo. Hay muchas personas y a veces entre mayor es el número de personas a tu lado, mayor es el sentimiento de soledad. Hermano, la depresión definitivamente no respeta la condición espiritual de nadie. Héroes cristianos sufrieron de depresión, para que tú te des cuenta que eso no es que seamos pecadores ni el tema, ni que es que solamente le da a los del mundo, no. Héroes cristianos sufrieron de depresión. Miren, Números, allí en Números, en el libro de Números, allí estaba Moisés. Moisés estaba con depresión. En Números 11:14, Moisés dice, no soporto este pueblo, la carga es muy pesada, sería mejor que me mataras. Moisés. Y también tenemos a Elías, y lo hemos hablado muchas veces con este tema. Este tema no es la primera vez que lo tocamos, pero lo hablamos con respecto a Elías. Elías también estaba allí en Primera de Reyes 19:4, él le dice al Señor, basta ya, Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Basta ya, Señor, quítame la vida. Hermano, aún así Jesús, el Señor Jesús se reunió con estos dos, se reunió con Moisés y se reunió con Elías, estas dos personas que reclamaban el derecho a la eutanasia. Y se reunió en el monte de la transfiguración. Estos dos hombres tocaron el fondo de la desesperación, llegaron hasta el fondo de la desesperación y de la tristeza. Y llegaron hasta la cima de la gloria. Mira el cambio. No se quedó allí, no le pasó lo del pastor que se suicidó y el tema, no le pasó como te está pasando a ti, que quiero morirme y soy muy respetuoso contigo porque es que yo también he pasado por esa situación. Y debemos ser, si yo no tengo la depresión, debemos ser coger eso con guantes de felpa. Porque eso es una enfermedad, usted tiene que ser muy cuidadoso con su hermano, no es que decir, ay, ¿qué pasó, hermano? ¿Tiene depresión? Algo malo habrás hecho, ponte a orar. Eso no es así, hermano.
Eso no es así, tú tienes que acompañarlo, tenemos que acompañarlos como iglesia en esos momentos. Yo te invito a ti que abras tus labios si tienes ese problema. Escríbenos aquí, pide ayuda. ¿Sí? A partir desde el cristal de la palabra de Dios podemos salir de esa situación. Muchos de nosotros han salido y a veces llegan, pero ya la vemos desde otro punto de vista, como desde el punto de vista que la vio David, cuando dice al final del Salmo definitivamente, me rodearán los justos porque tú me serás propicio. De un lado dejó el pensamiento de que estos son criminales, dejó el pensamiento de que estos son los ñeros, de que estos me van a matar y me van a asesinar, porque mire que se unieron a él, ¿sí? Independientemente del motivo, sean los impuestos o sea lo que sea, que no lo vieron a él, sino vieron el movimiento, pues definitivamente empezó con toda esta gente, que la misma gente lo proclamó líder, en medio de su situación, en medio del propósito, empezó a pensar de forma diferente, empezó a cambiar su perspectiva que tenía en su corazón. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. O sea, tú inclusive vas a utilizar este momento, esta situación, para mi bien. Entonces, hermano, los verdaderos cristianos no se deprimen, claro que sí. Claro que se deprimen. ¿Has leído la palabra? Ahí están. Ahí están personas que se deprimieron, personas que fueron levantadas por Dios, personas que fueron tratadas por el Señor. Allí están. Los cristianos se deprimen, hermano. No pienses en reprender al espíritu de depresión, al espíritu de la tristeza, porque eso no existe. No pienses en hacer eso, simplemente enfócate en esa relación que tienes con el Señor. No lo guardes, exponlo. Nuestro peor error, hermanos, tal vez es privatizar el dolor. Para eso estamos, para eso hemos visto todo lo que hemos visto en Hechos y es definitivamente vivir en comunión hasta con el dolor. Para que todos sepamos qué tienes, para que todos sepamos cómo ayudarte o que me puedas ayudar. Amén. David había lanzado una piedra a la cabeza del gigante, ¿te acuerdas? Esa fue la victoria de David. David había lanzado una piedra a la cabeza del gigante, pero en este momento, cuando estaba en la cueva, un gigante estaba ahora en su cabeza. Ahora fue al contrario. Yo creo que eso es una de las razones porque todos estamos así. Tenemos un gigante grandísimo en nuestras cabezas que no nos deja ni siquiera levantar la cabeza. Y cuando un gigante está en tu cabeza, hermano, tienes que empezar a identificar quién eres, qué te ha dicho Dios, y empezar a desechar toda mentira que viene de parte del enemigo que te quiere hacer creer que tú no sirves, que eres inútil, que tú no sirves para hacer esto, para hacer lo otro, que debiste morirte, que nunca debiste haber nacido, que eres feo, que eres burro, que bueno, todas esas mentiras que te ha metido el enemigo son esos gigantes que tienes ahora en tu cabeza y tienes que sacarlas porque pues el enemigo es el padre de toda mentira y él quiere que tú te hundas. La cueva es buena como formadora del carácter, es una oportunidad para que crezcas y llegues a los propósitos del Señor. Para los hijos de Dios, hermano, nunca hay un abismo demasiado profundo, una cueva demasiado oscura, una noche demasiado negra. Dios, hermano, te está diciendo a esta hora, yo tengo la solución a tu problema, yo te voy a ayudar, contigo estaré, yo te ayudaré, yo te fortaleceré. Dice también la palabra de Dios, aunque pases por aguas, no te negarán, aunque pases por el fuego, no te quemarás, mi presencia irá contigo a donde quiera que vayas. Amén. Hermano, yo te voy a invitar allí a que cierres tus ojitos. Vamos a entrar en este tiempo de oración. Padre amado, misericordioso Señor, hoy te doy gracias, mi Señor, por tu palabra, porque me fortalece, Dios. Padre
Padre, Señor, ahora me siento, Señor, como una cueva, Señor, donde todo lo que miro a mi alrededor es soledad. Me siento solo o me siento sola, Señor, a esta hora. Pero no por eso, Señor, voy a dar un paso en falso, mi Dios. Ahora, Señor, concibo tu palabra desde otra perspectiva, Señor, y te veo de una manera diferente, Dios. Veo mi situación de una manera diferente y eso me da fortaleza, Señor, a mi espíritu, Señor. Me da fortaleza a mi alma, Señor. Me da cuenta, Señor, de lo que realmente importa y valoro en mi vida, que es tu presencia, Señor. Que me ayudará, Señor, a formarme al interior de esta cueva, que me ayudará a formarme al interior, Señor, de esta situación, Señor. Gracias, Señor, aún por ella, Padre. Porque sé, Señor, que saldré victorioso de ella, Señor. Por eso, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesús, toda oscuridad, Señor, toda apariencia, Señor, de amargura, de soledad y de depresión, Padre Santo, yo la empiezo a reemplazar, Señor, por la luz de tu palabra, Dios. Cada momento, Señor, en que me sienta de esta manera, Señor, acudiré, Señor, a la lectura de tu palabra. Acudiré, Señor, a tus ministros. Acudiré, Señor, a las personas, Señor, que tal vez, Señor, quieran ayudarme. Padre, yo no callaré mi voz. Padre, Señor, saldré, Señor, de este momento, Padre Santo, de esta dificultad, Señor, sacando, Señor, los gigantes que hay en mi cabeza, Padre, considerando, Señor, que tú estás allí, que tú me guardas y tú me fortaleces, mi Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque en ti lo tengo todo. Gracias, Señor, porque tú eres lo único que necesito. Gracias, mi Dios amado, porque contigo es suficiente, Señor Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo que me da la sabiduría, Señor, para pasar cada uno de estos momentos tan difíciles de mi vida, Señor. Soy hijo tuyo, soy creyente, Señor, y quizá desde hace muchos años, mi Dios. Pero no estoy exento a situaciones, Señor. Por lo tanto, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesús, también quito, Señor, todo concepto de mi mente que me quiera hacer creer que esto es pecado, que me quiera hacer creer que no soy digno porque tengo este sentimiento, esta emoción, esta abulladura en mi alma. Más bien, Señor, utilizo, Señor, esta situación para acercarme más a ti, para buscarte más a ti, para buscar, Señor, el propósito en esta situación de parte tuya. Gracias, mi Dios, gracias, Señor, y te hemos orado, mi Dios amado, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, no se les olvide, por favor, aquí ya salen los avisos, no se les olvide empezar a compartir por YouTube, Facebook, WhatsApp, todos los medios masivos de comunicación para que esto se haga viral, como tanto mensaje que no sirve para nada. Este sí, que hace parte del alma, que hace parte de nuestro crecimiento. Mándelo a las personas, envíelo a las personas que son muy importantes para usted y a las que no también. Esto es para todo el mundo, para que la gente, hermano, empiece a tener ese alivio para su alma, empiece a conocer más del Señor y por lo tanto empiecen a acercarse un poco más. ¿Amén? Entonces envíelo, replíquelo a todas partes. No se les olvide nuestros horarios, hermanos. Tenemos nuestros tiempos devocionales todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes a las 6 de la mañana. No olviden que el horario de la oración ya cambió. Es allí en el templo todos los viernes a las 7 de la noche. No es a las 6 de la mañana, todos los viernes a las 7 de la noche. Cordialmente invitados para que ustedes tengan este tiempo de oración. Nuestro servicio de jóvenes es a las 4 de la tarde los sábados, pero recuerden que este sábado no tendremos servicio de jóvenes porque tenemos campaña de evangelización. Todos cordialmente invitados. Allí, si quiere, puede llegar a la iglesia y salir de allí con un buen equipo de personas para que nos acompañe en este tiempo de bendición, tanto para usted de formación como para los demás para que reciban la palabra de Dios. Entonces este sábado arranca nuestro tiempo de evangelización. Bueno, este sábado vamos a estar allí desde las 3 de la tarde aproximadamente. El domingo no se les olvide nuestro servicio. Tenemos un único servicio a las 9 de la mañana, calle 50, número 946, barrio León 13. Domingo 9 de la mañana para que estemos allí unidos, unánimes, escuchando la palabra de nuestro Señor Dios. Hermano, no siendo más,
Dios me los bendiga. Que tengan un resto de semana muy, pero muy lleno de la gracia y lleno de la paz de nuestro Señor que tanto necesitamos. Y nada, un abrazo enorme para todos ustedes. Chao, chao.